Hola a todos, bienvenidos al seminario de Fundamentos de Líneas de Transmisión Eléctrica. El día de hoy yo voy a estar encargado de brindarles la información acerca de todo lo que es los fundamentos de línea de transmisión eléctrica. Mi nombre es Carlos Salinas y bueno, sin más que decir, vamos a empezar el seminario, ¿no? Bueno, acá unas cositas para acotar. En esta presentación, en primera instancia, vamos a ver los sistemas de transmisión en sí, ¿no? Que están compuestos por varios elementos, que ya los vamos a ver en la presentación. Y asimismo nos vamos a enfocar ya en la parte de líneas de transmisión para que ustedes vean todo acerca de ello, ¿no? A ver, como les dije, vamos a empezar por lo que son los sistemas de transmisión. En primera instancia vamos a revisar las centrales de generación. ¿Qué son las centrales de generación? A ver, hay en sí hay ciertos elementos o unidades, o en este caso plantas, se podría decir una especie de plantas, que ayudan a generar, ¿no? Como el mismo nombre lo dice, a generar, a producir de cierta manera mediante, ya sea, por ejemplo, paneles fotovoltaicos, energía eólica, energía hidráulica, ¿no? Las hidroeléctricas, o de repente por bioetanol o gas natural, petróleo, y entre otros tipos de fuentes de generación para poder nosotros obtener la energía eléctrica. Bueno, estos son algunos de las centrales de generación que nosotros podemos encontrar, no solamente a nivel Perú, sino a nivel de todo el mundo, ¿no? Estas son algunas de las centrales con las que nosotros nos podemos topar. Acá en Perú, si bien es cierto, hay diversas, tenemos diversas, las cuales nos ayudan a obtener al usuario final, ¿no? Al usuario final, a las industrias, en sí a todos los rubros, ¿no? Ya sea telecomunicaciones, de repente banca, la medicina u otros rubros, a obtener lo que es la energía eléctrica, el energizado, para que puedan, para qué? ¿Con el qué fin? Con el fin de que los equipos electrónicos, eléctricos y todo ello puedan funcionar como tal, ¿no? Bueno, el sistema de transmisión en sí está compuesto por es toda una infraestructura, ¿no? Es toda una infraestructura, la cual está compuesta por, ya hemos visto, la central de generación o puede ser una hidroeléctrica, ¿no? Que está al inicio de todo el sistema. Luego pasa ya por una subestación, ¿no? Ya sabemos que está formado por no solamente la central de generación, sino ya viene la subestación. Luego viene la parte de lo que es la transmisión, ¿no? Las líneas de transmisión y luego viene también la parte de infraestructura, ¿no? Como el tema de las torres, de repente por ahí transformadores ya a nivel industrial y otros sistemas eléctricos que podemos encontrar en todo el recorrido, en todo el tema de lo que es un sistema de transmisión. Bueno, en sí todo esto, estos bloques o estas unidades o partes de lo que es el sistema de transmisión ayudan a poder producir, en primera instancia, producir la electricidad y luego llevarlo, ¿no? Al consumidor final, ¿no? Llevarle lo que es la energía eléctrica y eso permite también que exista el mercado eléctrico, porque sabemos que hay distintas marcas, hay distintas empresas que trabajan, ya sea te pueden brindar la parte de infraestructura de repente en líneas, de repente en subestaciones, de repente en otros equipos eléctricos que formen parte de este sistema de transmisión. Ya sabemos, por ejemplo, está de repente, no sé, Abengoa, por ahí, o tenemos otras marcas, ¿no? Que nos ayudan al tema de la línea de transmisión o también nos ayudan con ciertos equipos ahí, ¿no? Bueno, las partes del sistema más importantes están resaltadas en azul, son la subestación elevadora, que en consiste toda la energía que se genere en la hidroeléctrica de repente o en otro tipo de central generadora, pasa por una subestación elevadora la cual va a incrementar.
el valor de la energía eléctrica. Incluso va a poder llegar a lo que se le conoce como ya vamos a ver las etapas de, por ejemplo, la extra alta tensión o la muy alta tensión, que también se le llama así. Luego ya vamos a ver qué pasa la alta tensión, la media tensión, y cómo es el tema de, por ejemplo, una red de transporte, la parte de la línea de subdistribución o distribución, todo ello, ¿no? Bueno, la importancia de un sistema de transmisión. Vamos a verlo a nivel del mercado eléctrico y a nivel de lo que es un país. A nivel del mercado eléctrico, en sí lo que permite es diversificar, ¿no? La matriz energética, la localización de repente de algunas generadoras, como les decía, y asimismo bajar el tema de los costos de producción. ¿Por qué? Porque al generar esta competencia por quien nos ayuda a brindar, ¿no? A darnos como especie de suministro de la parte de energía hacia toda la ciudad o incluso todo un país, ¿no? Al haber el tema de competencia de mercado nos va a ayudar a reducir los temas del costo, ¿no? Los costos, los recibos de luz que nosotros pagamos, ¿no? Bueno, por eso, como les mencionaba, hay marcas como Abengoa, Engie, está también el tema de, por ejemplo, la Luz del Sur, del Norte, u otras empresas que pertenecen a este rubro, ¿no? Bueno, otra de los aspectos importantes, ¿no? Dentro de lo que es el mercado eléctrico es que facilita la competencia y por tanto bajan los precios. Eso es lo que yo un poco les estaba explicando. Que al tener competencia de diferentes empresas que nos van a brindar el servicio eléctrico, va a evitar va a evitar el monopolio que ya lo hemos visto que hace tiempo hubo un tema de monopolio a nivel de telecomunicaciones, ya eso algunos ya lo saben, pero a nivel, por ejemplo, de esta parte de lo que es la parte eléctrica o la electricidad, se busca de que ya hay un mercado más competitivo, ¿no? Hayan diferentes marcas, ya hay un tema un poco ahí de debate, y con ese debate genere también algo positivo hacia las personas, ¿no? Hacia el cliente, el hecho de tener algo más, los precios más bajos, ¿no? Que es en sí lo que va a beneficiar al usuario final y a algunas empresas también, ¿no? El proveer también la seguridad al suministro de energía es otro de los factores. Y a nivel de país, eh, bueno, lo que es el sistema de transmisión debe adaptarse al crecimiento de la demanda y oferta. Si bien es cierto, en la actualidad, conforme ha ido el paso de los años, Perú también ha crecido a nivel demográfico, eso bien lo sabemos, y ahorita nada más tenemos un gran número a nivel de población, ¿no? Y a nivel de la demanda siempre va a crecer. O siempre tenemos ese tema de que de repente la parte eléctrica, incluso en las telecomunicaciones se ve mucho, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, la fibra, que no llega a las partes más recónditas del país. Igual sucede con la parte eléctrica. A veces no llegan estos caseríos que están en la parte de la sierra o de repente también incluso a nivel de la selva, no podamos tener la cobertura que nosotros quisiéramos al 100%, ¿no? Que es lo que se busca con un sistema de transmisión. Por eso pues, es importante el tema de las marcas. También deben realizarse inversiones en lugares y momentos adecuados. Eso sí hay que buscar la fuente a la hora que sale un proyecto, ¿no? Sale un proyecto. Cuando sale un proyecto, las diferentes marcas que tenemos en el mercado van a competir por ese proyecto, por ganar como se dice, esa licitación, ganar quién va a ser de repente si se va a crear una nueva, por ejemplo, una hidroeléctrica, tal cual, se va a crear una hidroeléctrica o otro tipo de fuente de producción de este tipo de energía, ¿no? La energía eléctrica. De repente por ahí la parte eólica, que porque siempre se está buscando el tema de energías renovables también, ¿no? Ir también un poco por ahí para poder ir un poco a favor de la tierra, de cómo va la tierra, ¿no? Porque ya sabemos que el nivel de contaminación es bastante alto, ¿no? Siempre hay que ver diferentes aspectos en todo, ¿no? Hay que ver los diferentes aspectos con tal de no perjudicar a algunos y beneficiar a otros, ¿no? Siempre se busca ello.
Luego está el tema de la corriente directa, ¿no? O HVDC, y la corriente alterna. La corriente HVDC, estos son algunos aspectos importantes, sirven para grandes distancias, para tensiones altas o muy altas, la parte de lo que es el extra alta tensión o muy alta tensión, y la parte de alta tensión. El bajo costo que tiene a nivel de estructuras y de redes, a nivel de montaje, ¿no? No existe pérdidas en la parte de repente de la corona, menores pérdidas por el efecto Joule, ¿no? Por el mismo efecto Joule, porque sabemos que a nivel de línea de transmisión se produce un efecto, ¿no? Se produce un efecto en las líneas. Las líneas comienzan a salirles esas especies de barriga o panzas, ¿no? Que hemos visto. A ver, ahorita más o menos, a ver, voy a tratar de verme con la pluma. Hemos visto que tenemos las líneas de transmisión, perdonen por el dibujo, pero ahí tenemos una especie de torre y tenemos las líneas. Las líneas, conforme la energía sea más alta o vaya acrecentando, en este caso la línea, ¿no? Como ya sabemos, es un cable totalmente desnudo a nivel de, cuando ya hablamos de alta tensión o muy alta tensión, ya de estas ya provienen desde la central generadora hacia allá la ciudad, porque esto generalmente todas las centrales, estas centrales están a las afueras, nunca están en la ciudad, por el tema de que la energía esta energía es bastante grande y afecta todo lo que esté a su alrededor. Es por eso que siempre que de repente algunos que han podido ver de repente al norte o a nivel de la sierra estas torres de alta tensión, ¿no? Estas torres de alta tensión o de media tensión han visto que están totalmente aisladas, casi no hay población por ahí. ¿Por qué? Porque perjudica el entorno, ¿no? Y entonces, como le decía, bueno, si se acrecenta mucho a valores de energía, esto va a terminar también, por ende, generando mayor calor. Y al generar mayor calor, lo que hace es que la línea de tensión ya no va a estar tan tensa, se va a ir por ejemplo, a cierta temperatura, se va a ir como doblando, ¿no? Le va a aparecer una panza a la línea. Luego se va a ir hasta el punto máximo, ¿no? Hasta su punto máximo. Eso ya tiene que ver un poco ya con el criterio de los ingenieros o los de repente los project managers, los gerentes de proyectos, los que están encargados más o menos de ver todo el tema de la infraestructura, ¿no? Ellos ya tienen que validar todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque a nivel de infraestructura sabemos que es bastante costoso, ¿no? O sea, es bastante costoso y hay que ver todo ese aspecto, ¿no? Bueno, en lo que es corriente directa, hay menos material conductor utilizado también, ¿no? Ya sabemos que acá estas líneas, ¿no? Estas líneas de transmisión que manejan de repente muy alta o alta tensión, van a terminar, son desnudos, pues son cables desnudos. Acá ya no utilizamos alambre, son cables desnudos por los cuales ya viaja hasta 500 kilovoltios, 220 kilovoltios, ¿no? Más o menos por ahí, que esos son los parámetros que se manejan a nivel de muy alta tensión y alta tensión. El, lo que se necesita en las estaciones, en esas estaciones que hemos visto en el dibujo, a ver si me permite regresar, hemos visto en estas subestaciones, ¿no? Sabemos que hay acá los transformadores estos industriales, estos nos van a ayudar, ¿no? A transformar, tal cual la palabra lo dice, tal cual. Pasar de lo que es la energía AC a DC, en la parte de lo que es en la central de generación y en la parte de lo que es el patio de llegada, ¿no? No sé si algunos han escuchado el término de patio de llaves, ¿no? Que pasa de DC a AC. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros utilizamos AC, es AC, es corriente AC. La que llega a tu casa es corriente de AC, es 220 voltios AC, ¿no? Los mínimos permisos de derecho de pase que se tienen que tener en cuenta. Uno es usar, por ejemplo, cables subterráneos, submarinos, también se pueden usar enterrándolas en las partes adyacentes a las carreteras, ferrocarriles y túneles, ¿no? Es por eso que les hacía un poco ahí la remembranza de que, a ver si ustedes recordaban, por ahí han tenido de repente algún paseo, se han ido al norte o se han ido a la sierra y han visto esta torre de alta tensión donde no se ve que hay población, pues, ¿no?
tienen que estar alejados en este caso. Bueno, también se puede usando redes AC existentes y posiblemente posibilidad de transmitir a triple potencia, también ver todo ello, corriente directa o HVDC. Los tipos de conexión que hay, bueno, en realidad hay dos, la que es la monopolar y la bipolar, ¿no? La monopolar es cuando se utiliza un solo conductor, la cual lleva la energía o retorno por tierra o por mar también, incluso. La parte bipolar es la combinación ya de dos monopolos, ¿no? De dos monopolos, que uno ya lleva la parte positiva y el otro lleva la parte negativa respecto a tierra, ¿no? En la corriente alterna, ya todos sabemos lo que es la corriente alterna, presenta la varianza, ¿no? Una sinusoidal, porque va más o menos 220 voltios, ¿no? O sea, eso lo sabemos, eso es lo que llega, y a la casa es la corriente comercial, como se le conoce, ¿no? Es la más usada, se aprovecha la salida C de la central de generación también, para distancias cortas e intermedias, y para tensiones intermedias o altas. Hay algunos que siempre de repente por ahí preguntan si se puede transmitir toda esta parte, la parte eléctrica en DC. Sí se puede, por eso existe el HVDC. Sí se puede transmitir en lo que es DC, ¿no? En línea de transmisión. Bueno, es un poco para ver que hemos visto el tema de cómo de la central de generación, ¿no? De lo que nosotros podamos encontrar o lo que podamos tener en el país, ¿no? Implementado hasta lo que es la línea de transmisión. Ahora vamos a hablar, ver ciertos aspectos básicos en realidad para conocer cómo es el tema de la línea de transmisión. La línea de transmisión en sí es un elemento, ¿no? Que nos ayuda de un sistema de potencia que nos ayuda a transportar energía eléctrica desde un sitio a otro sitio. Acá tenemos, miren, justamente algunas estructuras, algunas torres. Por ejemplo, estas son para muy alta tensión o extra alta tensión. Acá tenemos otro tipo de torre que es para también para alta tensión, y las demás que son para temas de media tensión, incluso hasta baja tensión. Bueno, las líneas de transmisión, tal cual su nombre lo indica, ¿no? Son aquellas esas estructuras que son bastante grandes, ¿no? Son bloques grandes que transportan grandes bloques, perdón, de energía eléctrica de los diferentes puntos de la red, que constituyen el sistema eléctrico de potencia. Son físicamente los elementos más simples, ¿no? Pero los más extensos, eso sí, porque ya recorren grandes distancias, eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. La clasificación se puede dar por también pueden haber dos. Una que son las líneas de transmisión eléctrica aéreas y las líneas de transmisión eléctrica subterráneas, ¿no? Estos son los niveles de tensión que nosotros encontramos a nivel de Perú, ¿no? Es justamente lo que les decía, a nivel Perú tenemos la parte de lo que es la extra alta tensión o también la muy alta tensión, que a veces se le denomina en algunos libros, ¿no? Esos son los límites permitidos de tensión, los cuales se transmiten en grandes bloques en las líneas de transmisiones aéreas. Esas son líneas de transmisión aérea, ¿no? La parte de alta tensión vendría a ser a partir de los 220 voltios hasta los 60 kilovoltios. Esa es la alta tensión. La media tensión, que va desde los 33 kilovoltios hasta los 10 kilovoltios. Y en la parte de baja tensión, acá lo tenemos a nivel rural, ¿no? Que va desde los 440 voltios hasta los 220. A nivel urbano nosotros ya sabemos que es la energía comercial que nosotros recibimos, lo cual es de 220 voltios, ¿no? Las clasificaciones de las líneas se pueden dar de acuerdo a su función, y hay dos tipos. Uno es la línea de transmisión, ¿no? Y los otros es la línea de distribución. La línea de transmisión, ¿de qué se encarga la línea de transmisión? La línea de transmisión se encarga de transportar estas grandes bloques de energía eléctrica a grandes distancias. Estas viajan, estamos hablando ya de
cientos de kilómetros, ya, ¿no? Acá ya hablamos de cientos de kilómetros. Estas son parte importante entre la central de generación, como lo vemos acá en el dibujo, la central de generación y la red, toda la parte de la red de distribución. Toda esta parte en el que les he puesto en este dibujo, ya estamos hablando de muy alta tensión. Como ven, de la central generador en este caso, está saliendo entre 3 hasta 36 kilovoltios. Ese es un ejemplo, ¿no? Tenemos la estación elevadora, lo cual nos va a ayudar a, de cierta manera, a elevar toda la energía eléctrica, a llevarlo a niveles ya de 110, 380 kilovoltios, incluso a nivel Perú que son 500 kilovoltios, ¿no? Todo esto pasa por una red de transporte, las líneas ya de transmisión. Estas son las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión ya llevan toda la extra alta tensión y la alta tensión. Luego vamos a ver que pasan por una subestación. En la parte del proceso lo vamos a ver también más adelante, pero para ir adelantando. Esto va por una subestación de transformación en este caso y ya pasa desde la muy alta tensión hasta lo que es alta tensión y así, ¿no? Bueno, en la parte de lo que es las líneas de distribución. Las líneas de distribución son aquellas que van desde las subestaciones, ¿no? De las subestaciones que hemos visto, de la estación transformadora de distribución, ¿no? Hacia las industrias o a los centros de consumo, que ya va por la parte de los domicilios, el tema de los alumbrados, ya la parte de la postería, todo lo que son postes, los postes de alumbrado, ¿no? Los niveles de tensión son acá bastante bajos, en realidad. No, es ya baja tensión, pues, ¿no? Es todo lo que se va a proveer hacia el usuario final y a nivel de la industria. Por lo tanto, a nivel de lo que hemos visto acá en la línea de transmisión, los hilos van totalmente desnudos, ¿no? Este cable va totalmente desnudo. Y a nivel de la línea de distribución, estamos hablando de cables que van con aislante, ya van recubiertos. ¿Por qué? Porque se busca proteger al usuario, ¿no? Se busca proteger porque ya sabemos que todas estas líneas de baja tensión van por domicilios, donde ya hay más población, hay más movimiento de gente, ¿no? Ya esto ya pasa por zonas urbanas. Y acá, como pueden ver, bueno, acá ya pasa por el tema de redes de media tensión. La media tensión pasa por un patio de llaves o donde hay un centro de transformación, el cual va a llevarle, por ejemplo, en este caso, media tensión a las industrias. Las industrias sí, por ende, van a recibir media tensión. Es así. ¿Por qué? Porque estas ya tienen muchos procesos, ¿no? O sea, una fábrica, por ejemplo, estamos hablando a nivel de Bacus, por ejemplo, la parte de cervecería, Bacus, Ambev, ¿no? La parte de lo que es de repente Alicor o otras empresas, ¿no? Estas empresas ya requieren de una mayor energía, una media tensión, no una baja tensión. Luego ya pasa la línea de baja tensión a una central de transformación o a un patio de llaves, no sé si han escuchado de ello, y lo cual ya termina en el cliente final o el cliente residencial, ¿no? Tal cual lo dice en la imagen. La red de transporte también, como pueden ver acá, se realiza mediante líneas de alta tensión. Alta tensión. Acá podemos ver que puede provenir desde la minería, ¿no? Una central eléctrica, pasa por los centros mineros de repente, como es totalmente aislado, pasa por centros mineros, por ahí, o cerca a los centros mineros, y de ahí ya viene hacia la ciudad, ¿no? La línea de transmisión. ¿Por qué nosotros, algunos se preguntarán, por qué se eleva de 3 a 36 kilovoltios, que por lo general sale, es un ejemplo, por lo general que sale de una central generadora y pasa a una estación elevadora y llega a este nivel, a 380 kilovoltios o 500 kilovoltios, que es lo que se maneja a nivel Perú? ¿Por qué se eleva tanto la tensión? Se eleva la tensión tanto, ¿por qué? Porque se busca reducir el efecto Joule, el efecto de calor que producen estos cables. Estos cables, como ya les digo, la idea es que
recorran estos cables de muy alta tensión y alta tensión, recorren cientos de kilómetros. Al recorrer cientos de kilómetros, esta red, ¿no? Esta parte, este tendido de alta tensión, tiene que ser un poco más, tiene que llevar, tal cual lo dice la palabra, niveles ya muy altos. Lleva niveles muy altos. ¿Por qué? Porque va a recorrer, o sea, va a recorrer grandes distancias, por ende tiene que ser más fuerte el tramo de la energía, como viaja la energía, y de paso también reducimos el efecto que nosotros ya conocemos, que es el efecto de calor, porque ya les he ido explicando también que las líneas de tensión eh, van perdiendo la rigidez, ¿no? Ya no es tan rígido, ya no es tan rígido, sino se comienza a generar una especie de panza, ¿no? En la línea de tensión y llegan a un punto máximo. Y eso se tiene que controlar. La idea es que no se llegue a un punto máximo, que las líneas puedan trabajar tranquilas, que trabajen como les digo, los sistemas generalmente trabajan a un nivel, a un 80-90%, nunca trabajan al 100%, porque toda máquina o todo elemento que trabaje al 100% se va a ver afectado, pues, ¿no? Y este es justamente el proceso de la transmisión que quería explicarles. Ustedes ya habrán visto, he recortado algunas imágenes, pero ese es el proceso total, ¿no? Tenemos acá las líneas de transmisión. Estas es líneas de transmisión. Está la red de transporte, donde hablamos de a nivel de alta o muy alta tensión, la cual pasa, como pueden ver, a las subestaciones de transformación, las cuales nos van a ayudar que por redes de reparto, en este caso en esta red de reparto, ya vaya lo que es la alta tensión, ¿no? Esta es la muy alta tensión, esta es la alta tensión, la red de reparto. Acá tenemos unos valores más o menos para ir llevándolos, ¿no? Y acá pasa por otra estación de transformación y pasamos a media tensión. De media tensión ya pasamos por otra central de transformación y ya tenemos la baja tensión. Ese es todo en sí, en realidad, el proceso. Todo el proceso, tenemos los puntos importantes: red de transporte, muy alta tensión, o alta tensión también incluso en algunos países, ¿no? Tenemos la red de reparto, que estamos hablando de alta tensión, como pueden ver, de alta tensión. La de red de reparto, las subestaciones transformadoras o estaciones de transformación, y pasamos a lo que es la media tensión. La media tensión ya estamos hablando no de redes ni de transporte ni de reparto, es red de distribución o redistribución también que hay, ¿no? Es un punto importante. Luego pasamos por otra central de transformación y ya tenemos un patio de llaves, el cual ya está ubicado en algunas zonas, ¿no? En algunas zonas o en algunos distritos, algunos departamentos, las cuales nos van a ayudar a transformar la parte de lo que es media tensión a baja tensión. Bueno, vamos a pasar a ver un poco también los elementos de una línea de transmisión. Una línea de transmisión en sí está básicamente constituido por tres elementos, los cuales los pueden ver acá. Y eso vamos a revisar ahora. Conductores, aisladores y soporte. Pero en la imagen ustedes pueden ver que hay otras partes, ¿no? Que componen ya la línea de transmisión. Tenemos la línea, por acá tenemos algunos, los pararrayos, ¿no? Vamos a ver que esos son elementos extra que se tienen que considerar en la línea de transmisión. Los cables de guarda, la torre, toda la estructura donde se va a montar, los diferentes tipos de torres también lo vamos a ver, cadena de aisladores y conductores. Bueno, los conductores ya sabemos, este es un medio, no un cuerpo, el cual nos ayuda, tal cual el nombre lo dice, a poder transportar o que funcione como un portador de corriente eléctrica. El material que forma este conductor eléctrico es a partir de cualquier sustancia. Por ejemplo, los mejores materiales para el tema de los conductores son los que estamos viendo acá en este listado, lo que es el cobre, aluminio, el ácido de cobre, hierro y acero. Esos son los mejores materiales para poder nosotros ensamblar o tener o considerarlo de repente en este tipo de proyectos ya de líneas de transmisión,
del material el cual debe estar constituido nuestra línea de transmisión. Puede ser de cobre, aluminio, aleación de cobre y hierro, y acero. Estos son los materiales más comúnmente usados, ¿no? En sí, todos estos lo que tienen en común es que, bueno, tienen buena conductividad, ¿no? Tienen buena conductividad. Son para este tipo, por ejemplo, de aplicaciones como son la parte eléctrica, son bastante buenos y, bueno, son algunos puntos que ustedes tienen que considerar ahí, pues, ¿no? Bueno, vamos a ver uno de ellos, que es el cobre. Acá hay algunos puntos que se ha resaltado. Es el material que tiene la conductividad eléctrica más alta después del platino, ¿no? Tiene gran facilidad para el tema del estañado, plateado, cadmizado, otro tipo de repente de soldaduras que se puede hacer, ¿no? Con este material. Es muy dúctil, lo podemos convertir ya sea en un cable, tubo, un rolado. Eso también nos sirve el cobre no para este tipo de aplicaciones, sino de repente para un sistema de puesta a tierra o otro tipo de sistemas de repente de protección o sistemas de repente ahí otros sistemas eléctricos, ¿no? Tiene muy buena resistencia mecánica, aumenta cuando se usa en combinación con otros metales para la formación de aleaciones, se oxida fácilmente, no se oxida, perdón, fácilmente, por lo que soporta más la corrosión, es uno de los factores que afecta bastante a los conductores, claro, los conductores o los materiales eh, metálicos, ¿no? Los materiales metálicos, la corrosión siempre va a estar ahí presente, por eso sí, tenemos que usar los conductores que no son tan susceptibles a este fenómeno, ¿no? Tiene una buena conductividad térmica también, eso sí. Luego tenemos al aluminio, ¿no? Esos son algunos conductores, como pueden ver. En lo que es línea de alta tensión, ya vamos a ver que está formado por acá por la parte del núcleo, su centro, y cables entrelazados alrededor, ¿no? Esos son cables entrelazados alrededor, pero las líneas, como vemos, las líneas de transmisión eléctrica son bastante gruesas, son bastante gruesas. A ver, el aluminio, estos son algunos puntos importantes. Los conductores de aluminio son bastante usados para el tema de lo que son las líneas de transmisión y distribución, incluso también para el tema de redistribución, para el tema por ejemplo, los servicios pesados de las subestaciones, ¿no? Es muy ligero, tiene la mitad del peso del cobre para la misma capacidad de corriente que se va a transmitir o que se va, claro, en este caso, hacer llegar hacer viajar, perdón, a grandes distancias. Es altamente resistente a la corrosión atmosférica. Puede ser soldado, pero en realidad se necesita un equipo especial, no una capacitación especial, eso sí también. Y se reduce al efecto superficial y el efecto corona debido a que para la misma capacidad de corriente se usan diámetros mayores. Esos son otros aspectos del aluminio. En la actualidad estos conductores vienen a ser trenzados, lo que les decía, ¿no? Que son las combinaciones entre aluminios y otros elementos más. Y estos son los diferentes tipos de conductores de aluminio que se tienen, ¿no? Que se le denominan Aluminum Conductor o conductores de aluminio de clase AA, A, B y C. Esos son los tipos que ustedes pueden encontrar. Tenemos acá el núcleo. Este está formado por 7 hilos. Estos son 19 hilos. Acá podemos ver el otro núcleo. Acá también, en 37 hilos, hasta los 91 hilos, ¿no? De cable que se manejan. Bueno, el otro tipo es el All Aluminium Alloy Conductor, ¿no? Que es el conductor de aluminio de aleación. Esto también igual se maneja en estándares desde 7 hasta 91. Esta es la triple AC, ¿no?
Acá también tenemos lo que es el ACSR, que es el Aluminum Conductor Steel Reinforced, el cual es conductor de aluminio de refuerzo de acero. Acá tenemos también los estándares, acá se maneja estándares desde los 6 hilos hasta los 26. Como pueden ver, la parte central es la parte del núcleo en sí, todo lo que está transportando la parte de la energía eléctrica, ¿no? Eso es justamente lo que trataba de dibujarles acá, porque son algunos de los conductores que todavía no se ha dibujado el centro, pero ahí de cierta manera se los he ido mostrando. Estos son la parte céntrica y acá lo pueden ver ya marcado, ¿no? También está el Aluminum Conductor Alloy Reinforced, que es el conductor de aluminio de refuerzo de aleación. Y bueno, eso ha sido respecto al tema de lo que es aluminio. La clasificación de los conductores según el tipo de recubrimiento. Hay cuatro clasificaciones. La primera es el aislado, el conductor aislado, el conductor anular, el apantallado y el axial. El aislado en sí está recubierto o está rodeado, ¿no? Por un aislamiento para evitar, con el fin de evitar fugas de corriente, de evitar de repente que el conductor energizado esté en contacto con algo, ¿no? Puede de repente, qué sé yo, puede ir una paloma, un gallinazo, o cualquier tipo de ave, o una rama, o en este caso de repente que esté o algún cable de repente se prenda, otro tipo de cable, o se quede prendido ya a contacto con la tierra, ¿no? O sea, está funcionando ahí un poco eh, como para hacer un cortocircuito, ¿no? Crear un problema, una interferencia eléctrica. Por eso que se lleva este conductor a un aislado, ese es el tipo aislado, con ese fin de evitar fenómenos o interferencias en la red eléctrica. El conductor por ejemplo, de la clasificación, lo que es el anular, consiste en el entrelazado, ¿no? De varios hilos. Eso es justamente lo que veníamos viendo, ¿no? De varios hilos. Lo cual generalmente está constituido por lleva 3 capas, las cuales son concéntricas. Acá lo podemos ver. Bueno, algunos son mayor de 3 capas, como pueden ver. Acá hay 3, 1, 2, 3, 3, claro, 3 capas, por ejemplo, este tiene 3 capas, y tenemos el núcleo. Ese es un tipo anular, ¿no? Las cuales están concéntricas, invertidas alrededor de un núcleo de cáñamo saturado, en este caso. El apantallado de su conductor totalmente es aislado con un blindaje metálico, el cual generalmente está constituido por una funda de cobre trenzado. Luego tenemos el axial, que es un conductor de alambre que emerge desde el centro del eje de una resistencia, de un condensador o de cualquier otro tipo de componente eléctrico, ¿no? Luego tenemos algunas características físicas y mecánicas de los conductores. Todo conductor posee alguna resistencia mecánica para soportar, para evitar que no se rompa o se deforme. Eso justamente también lo que les estaba explicando, por ejemplo, ese efecto, el efecto Joule, ¿no? Al comienzo, el efecto Joule, ya saben que de cierta manera va deformando, ¿no? Va deformando la línea de transmisión, ¿no? Lo va deformando, le va creando una especie de panza a la línea, y esta se va eh, acortando la distancia, ¿no? Que la cual se le ha puesto, ¿no? Entre ambas torres, la distancia para el tema entre la línea de transmisión y la tierra, ¿no? O el suelo, a nivel del suelo. Luego la construcción física incluso de estos conductores deriva principalmente en la esencia de la necesidades mecánicas mínimas para la operación segura, ante eventualidades y operación normal.
en el caso de las líneas de transmisión aéreas, ¿no? Estamos viendo ahorita líneas de transmisión aéreas. Los esfuerzos a nivel, por ejemplo, mecánico normales, ¿cuáles son? El peso del conductor, el peso de la línea, ya sabemos, la línea de transmisión es bastante pesado, ese tipo de cable. El hielo escarcha, esto de repente incluso en la sierra, muchas de las líneas se ven afectadas por este fenómeno, ¿no? Se queda al estar ante alturas bastante grandes, exposición de un ambiente bastante gélido, se genera la nieve, pues, ¿no? La nieve que algunas veces tiende a quedarse en las líneas. O incluso en la parte de la estructura que soporta las líneas, las torres, ¿no? En otros los esfuerzos es que pudiese depositarse en algunas zonas frías y el efecto que tiene del viento, ¿no? El efecto del viento a una velocidad límite. Eso también se tiene que tener en cuenta. Porque sabemos que, por ejemplo, de repente al estar en una zona bastante aislada, sin gente, ¿no? Sin población, sin estructuras o infraestructura a su alrededor, no hay nada que detenga esto, pues, ¿no? Y esto al estar a grandes alturas, libremente, el viento puede viajar más rápido, pues, ¿no? Y hay que tener también estas consideraciones para el tema de los anclajes, el tema de ya a nivel de estructuras, cómo están aseguradas estas líneas de transmisión, ¿no? Después tenemos los esfuerzos mecánicos anormales. ¿Cuáles son? La presión de la escalera apoyada contra las líneas, cuando se va a hacer un mantenimiento, ¿no? Es los linieros cuando van a verificar cómo está la línea de transmisión, hacer mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, ¿no? Eso también tienen que tenerlo ahí en cuenta, eso. La suspensión de la persona misma, eso también, porque hay algunos linieros de repente se va a hacer un mantenimiento correctivo y tenemos una línea desprendida, ¿no? Eso también. El esfuerzo por huracanes, el tema de los vientos, y ya son casos anormales, digamos. La presión de los árboles o el ramaje, eso es justamente lo que les decía, algunas ramas de repente que estén cerca, por ahí, ¿no? Con el tema del viento, viajen a grandes distancias y terminen quedándose en las líneas, eso también va a crear un problema, ¿no? La tensión debida también a la movilidad de los apoyos son motivos de rupturas de dos o más cables o la caída de una torre, ¿no? El tema ver cómo está la tensión en la parte de la estructura de las torres. Vamos a ver ese tipo de torres un poquito más adelante para ver cuáles hay que tener en cuenta, ¿no? Porque hay torres ya hechas para lo que es el tema de muy alta y alta tensión, que son torres bastante grandes, las cuales ya tienen que estar a grandes distancias, como les digo, son cientos de kilómetros que viajan esta línea de transmisión, las cuales tienen que estar sobre soportes o torres en este caso, que aguanten todo este peso, de las líneas, los efectos ambientales, los efectos de repente, incluso los casos anormales a nivel, los esfuerzos mecánicos anormales a nivel externo, ¿no? A nivel externo, todo lo que se maneja a nivel externo. Luego vamos a ver también los aisladores. Los aisladores, bueno, en sí es un cuerpo, es una estructura, ¿no? Es un elemento que evita o aísla a los elementos eléctricos entre uno y dos elementos. Nos ayuda a aislar, por eso es el nombre, pues, ¿no? Aisladores, los cuales se pueden clasificar en diferentes puntos de vista según el material de manufacturas, ¿no? En los cuales se ha hecho. Acá tenemos algunos ejemplos de aisladores que se usan para las líneas de transmisión, ¿no? Que podemos encontrar aisladores de vidrio, porcelana y plástico, y también aisladores que se usen a la intemperie. Ya estos son para aisladores eh, de repente para muy alta tensión o alta tensión, ¿no? Por ahí. Son aisladores de recintos cubiertos,
de suspensión, de amarre, de apoyo, de corriente continua y corriente alterna. Eso para la parte de extra alta tensión y alta tensión, ¿no? La función del aislador, como tal cual les dije, en sí es aislar de repente dos líneas que estén, eh, muy cerca. Eso también hay que ver el tema de la distancia de las líneas, ya un poco el criterio del ingeniero electricista con la parte técnica, ¿no? Todos los técnicos especializados y todos los profesionales que están en esa parte de la línea de transmisión, pues, ¿no? O en toda la parte de electricidad. Eh, bueno, los aisladores dentro de la línea de transmisión pueden realizar dos funciones básicas. Una es una función eléctrica y la función mecánica. La eléctrica es en sí aislar el conductor de la tierra. A eso nos ayuda en sí, esa es la función eléctrica de un aislador. Aislar al conductor de la tierra, que ésta no tenga ningún tope a tierra o que pueda generar algún cortocircuito, ¿no? A nivel mecánico es soportar al conductor, porque ya sabemos que estas líneas son de gran magnitud, ¿no? Tienen un gran peso, recorren una gran distancia, las cuales tienen que estar preparadas los aisladores tienen que estar preparados para soportar este tipo o a las presiones, a lo que se le va a someter, ¿no? A lo que se le va a someter. Es necesario también que en el diseño de los aisladores de una línea de transmisión aérea se tomen en cuenta dos factores importantes: las exigencias eléctricas y mecánicas de explotación. Las exigencias eléctricas es en sí que el aislador, ¿no?, está sometido permanentemente a tensiones de las fases, la tierra del sistema, tensiones compuestas, o también trabaje entre fases, ¿no? En el caso de incidentes monofásicos que sobrevienen de la línea del neutro aislado. Esas son algunas de las exigencias a nivel eléctrico. A nivel mecánico, tenemos que a nivel mecánico, los aisladores deben ser esencialmente a los conductores. Estas tensiones varían continuamente, pues dependen de la característica del viento, lo que les decía, factores externos, característica del viento, la cantidad de depósito soportado por cable, la nieve, la escarcha, lo que les decía, y son líneas que están expuestas a un ambiente bastante gélido o de repente incluso bastante húmedo. Hay que ver que soporten, ¿no?, a nivel mecánico este tipo hay que ver el material del conductor, el cual se va a someter a este tipo de exigencias y que cumplan con todos los requisitos de una línea de transmisión, ¿no? Y en algunos casos el tema del ángulo, sobre todo en los temas de lo que son los anclajes, las tensiones del conductor y la temperatura. Eso es justo lo que les decía. Las líneas de transmisión generan un ángulo, ¿no? Las líneas de transmisión generan un ángulo al verse sometidos de repente al tema del calor. Estas se van a terminar cambiando, ¿no? Cambiando. Son, como decía, de repente puede ser alambres de cobre o aluminio, los cuales son bastante dúctiles y pueden cambiar su forma fácilmente por el tema del calor, por el tema de la energía, que la cantidad de energía eléctrica que estos manejan. Se van a ver sometidos a temperaturas muy altas, muchas veces, ¿no? Bueno, estas son algunas estructuras de los aisladores y cuáles son sus partes principales. Acá tenemos, por ejemplo, la parte del cabezal del aislador, está el pasador, tenemos el gorro, el cemento especial que se le pone y el cuerpo de vidrio. Este es un aislador así a nivel horizontal. Este es un encapsulado polimérico. Tenemos la fibra de vidrio de alta resistencia reforzada con varilla de plástico. Este va al medio, ¿no? Al medio. Y el terminal galvanizado unido por fundición. Eso ya es unido por fundición. Estos son algunos, ¿no? Los tipos de aisladores según su diseño. Pueden ser clasificados de acuerdo a su diseño, distinguiéndose en algunos grupos, ¿no? En grandes grupos. Por ejemplo, aisladores de suspensión, aisladores rígidos o soportados o post-type,
Aisladores tipo espiga, palillo, pin o pin type. Aisladores de soporte también, que se emplean generalmente en sistemas ya de que van hasta los 60 kilovoltios, que ya estamos hablando de, esto si no me equivoco, es de la parte de alta tensión. Este es alta tensión, ¿no? Esos son algunos otros aisladores de acuerdo a su diseño para que ustedes lo puedan ver. A nivel de estructura, cuáles son de repente el radio a nivel de pulgadas, ¿no? Cuáles son las medidas adecuadas que esto deben tener. Y bueno, vamos a entrar ahora a otro de los elementos más importantes en una línea de transmisión, las torres, la estructura que va a soportar estas líneas, pues, ¿no? Estas líneas, estos cables que van a transportar grandes bloques de energía, como les decía, desde la central de generación hacia la ciudad o hacia el cliente o el usuario final, ¿no? O las industrias también incluso. Las torres, eso se le llama así a estos grandes soportes metálicos, ¿no? Que son ensamblados y son destinados para el tema de lo que es las líneas de transmisión, para lo que es la parte de alta tensión. Quizás el más difundido de los materiales o más usado de la línea para lo que son líneas de transmisión es el acero, especialmente en la forma de los perfiles y los ángulos. Esto lo podemos clasificar a nivel de soportes. Los soportes pueden ser clasificados por tres tipos: por su habilitación, por el tipo de fundición utilizado y por la amplitud para resistir los esfuerzos longitudinales. Por ejemplo, acá tenemos en algunas fotos donde pues, ustedes pueden ver la estructura, cómo está formado ello. Los soportes también por ejemplo, en este caso vamos a revisar uno de los primeros, que es la habilitación. Se parten en dos grupos o clases grandes. Uno es la fase escalonada y la otra es la fase horizontal, ¿no? Acá tenemos la parte de una torre de, de disposición en triángulo equilátero, como pueden ver, ¿no? Acá tenemos los triángulos. También tenemos lo de disposición horizontal, justo lo que les comentaba. Y estas son algunas estructuras, ¿no? Otro tipo de estructuras que se crean para ello. Los sistemas de fases escalonadas son otro tipo de torre, ¿no? Que se disponen ya a niveles de altura diferentes. Que se distinguen porque acá no tenemos, por ejemplo, esas torres que son tipo triángulo, ¿no? Que hemos visto anteriormente, aquí, ¿no? Como la disposición de triángulo equilátero o de otro tipo. El sistema de fase escalonada se distingue las torres de triángulos, de banderas, de doble triángulo, siendo estas las torres de mayor uso. Esas son las torres de mayor uso para lo que es las fases escalonadas, ¿no? Sistema de fases escalonadas. Sistema de fases horizontales, tenemos las que sí cuentan con grandes estructuras, como lo pueden ver, ¿no? Estos son algunos dibujos ahí teniendo en cuenta la disposición de las fases en capa horizontal implica la utilización de dos cables de guarda. Acá se utilizan dos cables de guarda, es un punto importante, ¿no? Los cuales se disponen a ambos lados de las vigas, ¿no? De estas vigas, y generalmente son desviados hacia las fases exteriores. Luego tenemos la clasificación de los soportes según el tipo de fundación utilizado, ¿no? La fundación es la estructura o la obra civil, ¿no? El encargado del sustento en el suelo de soporte. De acuerdo al tipo de ella, se utiliza el soporte, el cual puede ser clasificado en tres tipos: la monópoda o la fundación simple, la fundación doble y la fundación separada o independiente o de tetrapoda, ¿no?
tetrápoda. Perdón, tetrápoda era. Ujú. Sí, esos son los tres tipos de torre que se utilizan. La simple son utilizados para postes pequeños, por lo general son de hormigón. Las dobles, que son estas, las dobles, es un tipo de transición hacia lo que es las fundaciones tetrápodas, las cuales se orientan para grandes estructuras con mayores dimensiones. La fundación tetrápoda, que son estas, que tienen los cuatro puntos de apoyo, que podemos ver acá, son estas más grandes. Es el tipo más adelantado que hay a nivel de torres, ¿no? Según de acuerdo a la clasificación, en este caso a nivel de soporte. Esta fundación solo experimenta esfuerzo de compresión y arrancamiento, siendo secundarios los de volteo, son especialmente utilizadas en grandes torres, pero se plantean problemas delicados a nivel de terrenos que no son uniformes o firmes, ¿no? Luego tenemos la clasificación de torres según su resistencia a los esfuerzos longitudinales. Estas se pueden clasificar en tres tipos: las semirrígidas, ¿no? Las cuales poseen poco o nulo esfuerzo longitudinal. Esas son las semirrígidas, que son las tres que tenemos acá. Una que es la torre de capa horizontal, el pórtico horizontal, este tipo, todas las líneas van por estos, ¿no? En estos puntos. La horizontal y el tipo, torre tipo gato, ¿no? Luego tenemos las torres de fase escalonada, que hemos visto cumplen la misma función. Eh, se utilizan para diferentes alturas. Como pueden ver, son un poco más pequeñas, ¿no? Ahí podemos encontrar la de tipo tonel, la de tipo de abeto invertido o tipo abeto normal, ¿no? El normal, el cual lo tenemos acá también. Es lo mismo. La línea de transmisión van en los puntos acá, en estos puntos. Después tenemos la aplicación del tipo de poste en función de la tensión de la red, ¿no? Tenemos a ver, si por ejemplo manejamos tensiones de, por ejemplo, 10 o 30 kV, se utiliza un poste de tipo celosia de acero y de hormigón, el cual tiene una longitud de 100 o 220 metros. Pero los tipos de postes, como pueden ver, hay postes de línea recta, aleación recta, postes con anclaje, postes dobles, postes de tornapunta, ¿no? Por lo general, los postes de rectos o los postes de anclaje, esos son los que hemos visto acá en la ciudad, son los más usados acá en la ciudad, ¿no? Y ahí acá a la mano derecha tienen un pequeño recuadro, el cual ustedes también se les va a brindar, eso sí, me olvidé de decirles, al finalizar este seminario, se les va a brindar la opción para que ustedes puedan descargar esta presentación y por ahí ir revisando ustedes ya más a detalle, pues, ¿no? Todo lo que estamos viendo acá en este seminario, ¿no? Acá tenemos también tensiones, por ejemplo, grandes tensiones. Tenemos la celosía de acero, el tipo de poste que se utiliza y cuál es la longitud del vano, ¿no? En metros. Todo esto es en metros. Luego tenemos las alturas de las torres y sus tensiones. Las torres y sus tensiones. Por ejemplo, si nosotros tenemos una torre para extra alta tensión, que va desde los 330 hasta los 420, por lo general son torres de mayor o igual a los 55 metros. Son torres bastante grandes. Estamos hablando ya a nivel de un edificio, más o menos. Un edificio incluso más grande, ¿no? Luego tenemos las torres de alta tensión, los cuales van desde los casi 50 metros, como pueden ver acá, casi los 50 metros, que es en sí 48, 49 metros, ¿no? Que no pueden superar esa altitud, ¿no? Porque eso ya va para aplicaciones de alta tensión. Luego también en esa misma clasificación de lo que es alta tensión,
Encontramos torres de hasta casi 50 metros, torres de 30 metros, torres de 25 y torres incluso de 20 metros o 21, ¿no? Y para lo que es media tensión ya son torres más pequeñas. Son torres que van desde los 15 metros hasta los 8 metros. Ya manejan tensiones de 45 kV o 60, hasta 66 o 67 kV, ¿no? Los de media tensión ya van desde los 110 kV hasta los 220 y los de, perdón, esa es la alta tensión, la media tensión es lo que estábamos hablando antes, y la extra alta tensión que va de los 330 a los 420 kV o incluso los 500 kV que hay, ¿no? Esos son los herrajes y grilletes, que son las herramientas para poder, que acompañan, ¿no? En la parte de lo que es el soporte de las líneas de transmisión aéreas. Y tienen varias funciones, en realidad. La clasificación se puede dar en dos grupos, ¿no? En dos grandes grupos. Uno es el arreglo, los herrajes de forma de arreglo o de conjunto, y los herrajes independientes. Los herrajes en forma de arreglo son piezas metálicas que se agrupan para llevar a cabo una función muy particular. La selección de cada uno de estos herrajes conforman un arreglo que no puede ser realizado sin tomar en cuenta el conjunto y los elementos a los cuales se va a acoplar, ¿no? Los cuales ya pueden hacer arreglos, por ejemplo, de fijación de cadena de aisladores de torre, que puede ayudar a unir entre sí los extremos de la cadena de aislador y los conductores, también para proteger los aisladores, para ver las mordazas de amarre y suspensión, y para herrajes para el cable de guarda, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos los grilletes con articulación tipo bisagra. Esas son algunas imágenes de dibujos que se han hecho, ¿no? Estos ayudan a fijar los aisladores a la torre, esa es su principal función. Y se emplean este tipo bisagra, ¿no? Que están formados por una pieza o lámina doblada, ¿no? Doblada, el cual abraza a un pasador, ¿no? Abraza un pasador y va por la parte fija, ¿no? Por la parte fija de la torre. Por acá va más o menos el pasador, ¿no? Acá no se ve muy bien, acá sí, en el centro, el pasador. Eso por lo generalmente ayuda a unir la cadena de aisladores y los conductores. Los tipos de herraje que nosotros podemos toparnos en el campo laboral, ¿no? O podemos ver, son el ojo de bola y anillo, anillo de bola, los yugos, el doble ojo, el eslabón de anilla, tensores y extensores, ¿no? Esos son justamente algunos tipos donde ustedes los pueden revisar ahí más a fondo, ¿no? Estos son los tipos de grilletes que hay o que tenemos y algunos elementos extras para ya ir terminando la presentación del día de hoy. A ver, tenemos las líneas aéreas y subterráneas, esas son algunas. Las aéreas están por cimentaciones y corredores o rightway, y las líneas subterráneas van por banco de ductos o zanjas, tal cual están en la imagen, ¿no? Se puede apreciar aquí en la imagen. Y los cuales también tienen unas cajas de inspección parecido a los sistemas de puesta a tierra. También las líneas de tensión tienen puesta a tierra, el cual están formados, ya sabemos, por un cable de cobre desnudo. Utilizan la puesta a tierra tipo varillas o varilla o barra de Copperwell, ¿no? También hay mallas en este tipo de puesta a tierra, ¿no? También justamente para proteger la línea de alta tensión ante uno de los fenómenos bueno, más recurrentes, por ejemplo, en la sierra o en lugares gélidos, que son los pararrayos, ¿no? Estos pararrayos son de polímero, los cuales van ya en las líneas, acá, como pueden ver en la imagen, o acá también, ¿no? También tenemos otros elementos extras que son los empalmes, terminales monofásicos, trifásicos, anclajes y mucho más, ¿no? Las balizas de repente para señalización aeronáutica. Eso sí, también, punto importante, en la línea de transmisión también hay que señalizar muy bien este tipo de elementos eléctricos, pues, ¿no?
y en todo su recorrido, ¿sí? Y bueno, eso sería todo por hoy. Eh, bueno, como ustedes bien saben, Electrotech maneja estos dos paquetes, ¿no? Estas facilidades para ustedes, para que puedan adquirir paquetes de cursos. Tenemos paquetes de cursos online desde 20, ¿no? O 14 cursos, al cuales ustedes van a poder seleccionar cualquiera de los cursos que puedan encontrarse en la página web, donde van a encontrar desde lo más básico, electricidad básica, la parte de electrónica, automatización, incluso va a haber un curso también de línea de transmisión, donde se va a revisar mucho más a fondo el tema que hemos revisado hoy día, ¿no? Hoy día ha sido un poco los fundamentos, de los elementos más importantes de la línea de transmisión y cómo va desde la parte del sistema de transmisión, ¿no? Como un pequeño recuento que hemos hecho. Bueno, de mi parte eso sería todo por este seminario. Muchas gracias por la atención prestada. Y como les digo, si quieren adquirir estos paquetes, pueden ir directamente a la web o directamente por los diferentes canales que ustedes ya saben, Facebook, Instagram, ¿no? De Electrotech. Se pueden comunicar por ahí, le van a brindar todas las facilidades para que ustedes puedan adquirir los diferentes cursos que nosotros ahora manejamos, ¿no? Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias y ya nos estamos viendo en en el, en un siguiente seminario o en algún curso que ustedes puedan adquirir, ¿no? Bueno, muchas gracias y nos vemos.